Si estás pensando en adquirir un portátil por primera vez o estás pensando en cambiar el tuyo por uno más novedoso, toma nota de estos consejos que debes de tener en cuenta a la hora de escoger un portátil para hacer una buena compra. Así que comencemos. En este video pues vamos a contemplar todos los detalles en los que nosotros debemos de fijarnos para poder hacer una buena compra. Y vamos a iniciar con la pantalla. Si yo te preguntara si te importa la calidad de una imagen, seguramente tu respuesta sería que sí, ya que todos pues disfrutamos de ver una imagen en una buena calidad. Y con los portátiles pues esto pues no es la excepción. En el caso de las pantallas, aquí nosotros podemos encontrar distintos tipos de paneles, como serían los paneles tipos VA y los paneles IPS, que para mí son los que mejor calidad pueden ofrecernos. Además, también tenemos que fijarnos en la tasa de refresco que tiene una pantalla, es decir, cuántos cuadros por segundo está mostrando la pantalla. Por lo general, lo común, lo estándar serían 60 Hz. Aquí nosotros pues tenemos calidad de sobra para poder ocuparlo para nuestros estudios, trabajo o entretenimiento, como sería películas o videojuegos. Pero si podemos permitirnos un poco más, yo les diría que busquen un portátil que tenga una tasa de refresco de 144 Hz, si así se lo pueden permitir, porque muchas veces en los videojuegos esto pues se disfruta mucho más. Pero dejando a un lado la cantidad de hercios que pueda tener una pantalla, algo en lo que también nosotros debemos de fijarnos es en los nits que nos ofrece la pantalla de dicha portátil. Menciono esto porque por lo general un portátil solemos llevarlo de aquí para allá, ya sea por nuestro estudio, nuestro trabajo, y es posible que usemos la portátil en entornos donde haya mucha luz rebotando en la pantalla. Y si la pantalla no tiene los nits suficientes, tendremos que forzar mucho la vista porque el panel pues no tiene el brillo suficiente para responder ante ese exceso de luz que está rebotando en la pantalla, y por lo tanto pues no podremos ver la imagen lo suficientemente bien. Ahora hablemos de los procesadores de las portátiles. Esto no es lo mismo que un procesador de una PC de escritorio. Por ejemplo, cuando la gente lee alguna marca de algún procesador, como por ejemplo Intel Core i5 10600K, por ejemplo, ya se queda tranquila porque se piensa que obtendrá el mismo rendimiento que con otros procesadores de esa misma línea de Intel Core i5. Pero lo que no saben es que muchas veces los procesadores vienen con cierta numeración y ciertas siglas de referencia que nos indican en las distintas gamas en que se ubican los procesadores. Por ejemplo, en los portátiles hay distintas gamas de procesadores que, si nos fijamos en las siglas del nombre de esa CPU, podremos saber en qué rama se ubica dicho procesador. Por ejemplo, tomemos como base un Intel Core i7 6700K. Aquí vamos a entender qué significa cada una de estas siglas. Obviamente hay muchos i7 y no todos dan el mismo rendimiento. El i7, este número y esta letra nos indica la familia, en qué familia de procesadores se ubica esta CPU. Por ejemplo, este sería un procesador de gama alta. Si nos fijamos ahora en el número 6, este primer número siempre indica la generación del procesador. En este caso sería la sexta generación, y actualmente ya estamos trabajando con procesadores de 12ª generación, lo cual nos indica que este procesador ya tiene ciertos años desde que salió, y por lo tanto no sería rentable comprar un procesador como este. Los siguientes números, que sería el 700, nos indica que está en la zona alta en cuanto a rendimiento dentro de la gama de i7. Y por último, la letra K significa que la CPU no tiene la velocidad bloqueada y que se puede hacer overclocking para aumentar su rendimiento. Y de esta manera nosotros podemos encontrar más siglas dentro de varios procesadores. Puede haber un Intel i7 que tenga las siglas HX. Entonces estos procesadores, por así decirlo, son como procesadores ideados para profesionales, y en el caso de AMD serían como la opción más potente. Si encontramos un i7 con una sigla H, significa que es un procesador de alto rendimiento. Si encontramos las siglas HS, es un procesador de alto rendimiento pero equilibrado con eficiencia. Si por ejemplo encontramos un i7 con una sigla U, significa que es un procesador de bajo consumo.
lo que significa que ese procesador tendrá menos potencia y seguramente menos cantidad de núcleos y de hilos. Con esto lo que nosotros pues al final queremos dar a entender es que no se queden solo con el nombre del procesador, sino que se debe de investigar bien qué ofrece el procesador que nosotros estamos eligiendo, y de esta manera hay muchas otras siglas tanto para AMD como para Intel que nosotros debemos de investigar. Ahora pasemos al siguiente apartado, que es el almacenamiento. Fijarnos en el tipo de unidad de almacenamiento que pueda llevar una portátil es muy importante y puede hacer una gran diferencia. Gracias a los avances que hoy en día pues la tecnología ha hecho, nosotros podemos encontrar unidades de almacenamiento muy veloces en comparación a los antiguos discos duros mecánicos. Una opción muy buena que debe de tener una portátil sí o sí para mí es que pueda tener unidad de almacenamiento SSD, que son los famosos M.2 o los NVMe, ya que estos ofrecen velocidades de escritura y lectura muy superiores a los discos mecánicos tradicionales. Así que si vas a escoger un portátil, procura que tenga este tipo de unidad de almacenamiento, porque hace una gran diferencia. Incluso solo con prender la computadora vas a notar esa velocidad con la que enciende. Ahora bien, en cuanto a la capacidad de almacenamiento, si tú lo vas a ocupar solo para estudios o trabajos casuales, 512 GB te va a venir de sobra. Pero si puedes permitirte un poco más, puedes buscar unidades con 1 TB de almacenamiento, y esto te va a ir perfecto. Ahora pasemos al siguiente apartado y vamos a hablar acerca de la memoria RAM. En el caso de la memoria RAM, nosotros también tenemos distintos módulos, como sería DDR3, memorias DDR4 y las DDR5, que estas últimas son nuestra mejor opción porque son las más actuales que nosotros podemos encontrar. Sin embargo, los módulos DDR4 también siguen siendo la opción más rentable y más común que podemos encontrar en distintas portátiles. Al igual que sucede con el almacenamiento, no solo tenemos que fijarnos en la memoria total que tiene el equipo hablando de RAM, sino que también debemos de fijarnos en qué frecuencia nos ofrecen dichas memorias y cuántos módulos tiene instalados el portátil en cuestión. Ahora bien, para entender esto y dejar más en claro, la capacidad de una memoria RAM, recordemos que se mide en gigabytes, que representa la cantidad de datos que el procesador puede almacenar para su procesamiento. Lo que sería la frecuencia, que se mide en megahercios, se refiere a la velocidad a la cual el procesador podrá acceder a esos datos en la memoria. Ahora bien, ¿qué pasa si el portátil solo tiene un slot de memoria RAM? Esto puede limitar mucho las cosas, y además de eso, si solo tiene espacio para una memoria RAM, pues no podremos actualizarlo si nosotros así lo queremos. Por lo que siempre es mucho más recomendable que una portátil siempre funcione en dual channel, o es decir, o con 2 módulos de memoria RAM, para que este trabajo sea mucho más eficiente. Y hasta aquí vamos a dejar el video, mis queridos amigos. Obviamente hay muchas otras cosas de las cuales podríamos hablar, como el peso del portátil, el sonido, el diseño, pero creo que son cosas menos importantes y un poco más a gusto de cada persona. Pero si quieres que se amplíe este video, no olvides dejar tu opinión aquí en los comentarios. También dejar tu me gusta y mostrar tu apoyo suscribiéndote a este canal haciendo clic en el botón que está apareciendo justo ahora. Además, si quieres ver más consejos de computadora o incluso streaming, puedes visitar esta tarjeta que está apareciendo justo ahora. Yo me despido y nos vemos hasta la próxima. Adiós.